Quiero agradecer a todos los que asistieron el día de hoy a la presentación de la conferencia. Estoy muy agradecida con los organizadores, la Red Recrearte, y agradecer a todas las personas que asistieron y que vinieron de diferentes lugares para que pudiéramos platicar un poco sobre el modelo de áreas naturales protegidas que se dan aquí en México y las cosas que no están funcionando del todo y que de alguna manera tenemos la oportunidad como ciudadanos de cambiar, de mejorar o de presentar alternativas que respeten el patrimonio biocultural de los pueblos originarios, de las comunidades rurales, de los habitantes originarios de lugares como Cozumel, tal como esta isla, y que respeten las particularidades del ecosistema. Hubo muchísimas preguntas, hubo mucho interés y yo estoy muy agradecida. Sé que quedaron todavía muchas dudas y muchas respuestas. Vamos a seguir participando con los grupos, con esos grupos interesados y en la medida de lo posible ir fortaleciendo algunas de las redes de trabajo que ya están aquí en Cozumel y en la Cumal y en las zonas de la gente que vino también, que asistió a la conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir a la conferencia, un breve resumen. El libro se llama En defensa de Bacalar, es el primer tomo, denominado Entendiendo cómo funciona la tríada del ambientalismo neoliberal, y como les explicaba, es una investigación que me llevó 30 años. Escribirlo me llevó un año más o menos, pero la investigación fueron 30 años de experiencias y aprendizajes, y descubrimos cómo funcionan los mecanismos del ambientalismo neoliberal en México y a nivel mundial internacional, y cómo muchos de los instrumentos que se crearon para la protección supuestamente del medio ambiente realmente se volvieron sistemas o instrumentos para realizar despojos y una serie de injusticias. Los tiempos están cambiando y pudimos de alguna manera documentar cómo funciona este sistema y cómo mucho del trabajo que nos corresponde como ciudadanos y como miembros de las comunidades es el fortalecimiento y el compromiso para poder ir cambiando esto. Específicamente en la conferencia hablamos de las áreas naturales protegidas, pero el libro tiene una serie de capítulos que abordan desde el punto de vista y tomando como punto de partida el caso de Bacalar, una serie de instrumentos que se trataron de implementar y que se han implementado en otras regiones de Quintana Roo y del país para tomar el control de los territorios y quitarlos de las manos de sus propietarios legítimos. Hablamos de los sitios Ramsar, por ejemplo, es un capítulo muy interesante, y hacemos un análisis sobre cómo ha venido funcionando estas declaratorias de Ramsar en México y cómo los más de 8 millones de hectáreas que se han ido decretando en los últimos casi 30 años, pues en ningún momento se les consultó a las comunidades o a los dueños de los territorios, y cómo realmente el mecanismo de Ramsar no se ha estado implementando de manera adecuada y no ha cumplido con los objetivos y las expectativas. En otro capítulo hablamos de las áreas naturales protegidas y sus problemáticas, cómo el sistema de áreas naturales protegidas se generó a partir del modelo Yellowstone norteamericano, pero tropicalizado, es decir, se basa en la suposición de que las áreas naturales protegidas son ecosistemas prístinos, silvestres, y que hay que protegerlos de la acción humana. Sin embargo, en los trópicos, en los países tropicales, esos ecosistemas han sido parte del territorio manejado, conservado, aprovechado y modificado a través de generaciones por todas las comunidades y los pueblos originarios. Ahí tocamos otros puntos, otros temas, y vamos analizando también un elemento muy importante que es parte de los mecanismos del ambientalismo neoliberal para tomar el control de los territorios, que es la generación de los mitos. Los mitos en el ambientalismo neoliberal se utilizan para generar todos estos movimientos y generar la credibilidad que le permiten ganar los adeptos entre el público en general y la opinión pública ganarla y digamos de alguna manera criminalizar a productores, a
dueños a habitantes locales, culpándolos de alguna manera o generando estos señalamientos en los cuales los hacen ver como que fueran los malos y que sin la intervención de los grupos de la tríada, el ecosistema o la especie está condenada a la destrucción y a la desaparición. Eso le gana puntos con la opinión pública y lo que sucede es que les permite tener la validación para poder tomar el control de los territorios. Trabajamos con algunos de los mitos más populares. Por ejemplo, el mito del habitante local ignorante y mezquino. Se hace creer a la opinión pública que los habitantes locales, los dueños de los territorios, son gente ignorante y que se oponen al establecimiento de reservas o de mecanismos como Ramsar porque son ignorantes, porque no saben lo que les conviene y no saben obviamente lo que le conviene al medio ambiente. Por lo tanto, necesitan un comendero o un cuidador o alguien que tenga la sabiduría de la ciencia o de la misión de la ONG para poder tomar el control de su territorio y salvarlos a todos. Ese es un mito muy popular y deja de lado o invisibiliza el hecho de que las comunidades rurales y los pueblos originarios han sido ellos los que han permitido la conservación y el mantenimiento de esos ecosistemas y paisajes que los ambientalistas neoliberales llegan y piensan que siempre han estado intocados cuando son ecosistemas manejados. Otro de los mitos muy populares es la falta de regulación. Se establecen los mecanismos de protección excluyente y obligatoria a través de decretos porque no hay regulación en los ecosistemas o en los territorios. Existe la regulación. Generalmente una de las cosas que hemos aprendido es que, por ejemplo, las reservas, las áreas naturales protegidas necesitan de los mecanismos de los que son responsables, por ejemplo, municipios o los gobiernos de los estados para poder funcionar. Entonces, el asunto aquí no es el generar una reserva o apartar un territorio solo porque supuestamente no hay regulaciones, cuando tienen que crearse las regulaciones y los gobiernos municipales, locales, estatales, tienen que tomar su responsabilidad para generar esos mecanismos y hacerlos funcionar. Otro de los mitos muy populares es el de las especies en peligro de extinción o las especies amenazadas o algún elemento del ecosistema o del territorio que está amenazado, indirectamente insinuando o directamente diciéndolo por culpa de los locales. Entonces, todos estos mitos le generan una aceptación y un empuje a través de la opinión pública a los ambientalistas neoliberales. ¿Quiénes son la tríada? Esa es una cosa también muy importante que exponemos en el libro. La tríada me dio por llamarlo así porque es un conjunto de 3 miembros de la sociedad. Son grupos de académicos cuya función es aportar los elementos técnicos, el conocimiento científico, estos elementos que pareciera que justifican o fundamentan las llamadas a la urgencia, el peligro de las especies, el problema con el territorio, pero que en esta costumbre que tenemos que nos quedó desde la época de la colonia, no cuestionamos, como sucedía con los antiguos comenderos o con los lords, los duques, los condes, todos los nobles. Ahora tenemos a los doctores en ciencias y la gente que supuestamente son expertos y cuya palabra no cuestionamos. Tenemos que aprender a cuestionar como sociedad cualquier elemento que se nos presente. Otro de los componentes de la tríada son las organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, aquellas que notoriamente han lucrado con su involucramiento y supuestamente el salvar los ecosistemas y las especies, pero realmente cuando checamos los indicadores no existen pruebas tangibles como para poder hacer esa aseveración. Sin embargo, estas organizaciones se autonombran, se autodenominan representantes de la sociedad y al hacer eso ellos validan muchos de esos elementos obteniendo un beneficio. Finalmente tenemos instancias que fueron creadas durante la época neoliberal en materia ambiental como es la CONAM y como es la Semarnat, que aunque puedan estar cambiando actualmente por este nuevo tipo de gobierno, fueron creadas, toda su estructura fue creada durante la época neoliberal en México, muy específicamente entre el 2000 y el 2012, con gobiernos que eran francamente de la derecha,
no por cuestionar, pero sus formas de actuar, su filosofía y sus objetivos estaban enfocados hacia ese tipo de filosofía, de visión y de políticas. Entonces hay mucho por hacer. Una vez que ya tenemos identificada la forma de actuar, se nos ha facilitado el poder estar trabajando desde las comunidades. Mucha gente está tomando como referencia el libro para poder identificar estos mecanismos y estos fenómenos que se dan a lo largo y ancho del territorio para poder aterrizar a sus propios casos y hacer algo al respecto. Lo que nos está apoyando el libro, y se los agradezco muchísimo por la confianza, es que tanto autoridades de los nuevos gobiernos y miembros y líderes de comunidades, grupos de pueblos originarios están tratando de entender, se les está permitiendo entender el trasfondo de un fenómeno que no era muy fácil. Sabíamos que algo pasaba, que los mecanismos de conservación y de conservación del medio ambiente no eran lo que parecían, pero no sabíamos cómo denominarlos. Tuvimos la oportunidad de dilucidarlo, y eso de alguna manera nos está sirviendo a las comunidades y a otros grupos sociales, a técnicos comunitarios y a las mismas autoridades en estos gobiernos nuevos para tomar decisiones y poder ir limando y poder ir trabajando nuevas formas de conservar el medio ambiente sin que resulten en un impacto negativo hacia las sociedades, hacia la gobernanza de los territorios y hacia la propiedad y los derechos consuetudinarios y los derechos de los pueblos originarios que han estado conservando y protegiendo sus ecosistemas durante generaciones. El libro me tomó un año escribirlo. Me tomó un año, pero me llevó 30 años de experiencia. No fue sencillo. Primero porque sabía que algo estaba pasando, pero no sabía cómo llamarlo. Durante 30 años de experiencia de trabajar en todas las comunidades rurales del sureste de México, me di cuenta que había una serie de cuestiones. Escribir el libro no fue sencillo, primero porque es un libro escrito con recursos propios. No hay, es decir, yo tengo que trabajar, tuve que hacerme el tiempo para poder investigar y escribir. Ahí le agradezco muchísimo a mi marido, porque él me apoyó muchísimo. Hubo gente de comunidades que me ayudó muchísimo. Y hay que entender el contexto de cuando escribí el libro. El libro lo escribí como un compromiso con las comunidades a las que estaba apoyando en esta defensa de Bacalar. Había esta intentona de la tríada de imponer una reserva sobre la laguna, y las comunidades no entendían qué estaba pasando. Yo, cuando empecé a investigar y a dilucidar esto, les explicaba una y otra vez, venía otro grupo, le volví a explicar. Entonces hice el compromiso de escribirlo y decirles: mira, se los voy a explicar, denme chance, voy a hacer un librito para que lo puedan leer, ¿no? Yo sabía que una de las estrategias de la tríada, cuando alguien los cuestiona o los expone, es desacreditar. Tienen mecanismos de desacreditar fantásticos y bien aceitados. Uno de los principales cuestionamientos que me empezaron a hacer cuando yo empecé a difundir la escritura del libro y los textos y la investigación es mi nivel académico. O sea, no es una doctora en ciencias, no la gente, los grupos que estaban con la tríada decían: no, es que ella no tiene, ¿quién es ella para venir a decir algo si ni siquiera tiene un doctorado, ¿no? No tengo un doctorado, apenas tengo una licenciatura, pero muchas experiencias. Y entonces yo sabía que eso podía suceder. El compromiso que me hice fueron dos. Uno es fundamentar todo lo que se fuera a analizar en el libro. Para ello hay páginas y páginas de información. Me hice el compromiso de fundamentarlo bien, porque no puedes señalar y acusar si puede ser desacreditado. Toda la investigación podía desacreditarse. Entonces fue un compromiso y se logró. No ha habido forma de rebatir el libro, porque todo tiene fundamento. Hay una versión del libro, la versión original de este libro lo ven, es pequeñito, es una versión narrada, es una versión muy digerible, pero el primer libro que salió, que igual se llama En Defensa de Bacalar, es un libro enorme, de ese tamaño,
que es un libro técnico, muy, muy técnico, porque tuve mucho cuidado de fundamentar todo lo que decía. Tenía muchas gráficas, tiene muchas gráficas, muchas imágenes, muchas fotografías, todo lo que es todo documentado, pero tuvo un problema, como digo aquí en este libro, no era digerible para la gente. Yo quería que la gente de la comunidad lo pudiera leer, pudiera entender el proceso y lo demás. Cuando distribuí el primer libro técnico, me dijeron, está muy denso, no lo entendemos, sabemos que usted lo fundamentó muy bien, pero no entendemos. Me di a la tarea de hacer la versión narrada para la comunidad. ¿Qué sucedió después de que salió el libro? Después de que salió el libro, hubo dos reacciones opuestas. La gente de la comunidad le encantó. La gente de la comunidad estaba feliz, estaban leyéndolo porque hasta chistes cuento en la versión narrada, y resultó ser muy digerible y muy entendible, con lo cual cumplimos el objetivo de que la gente pues tuviera herramientas, ¿no?, para poder apoyar esta cuestión de la defensa del territorio. Pero la gente que estaba del otro lado, los que estaban en la tríada y aquellos que estaban promoviendo esta situación de imponer una reserva, no lo tomaron muy bien. No hubo amenazas, pero sí hubo enfrentamientos en reuniones, recién publicado el libro. Sucedió lo que yo suponía, o sea, esta gente trató de desacreditar la investigación, trataron de decir que yo mentía. Yo les dije que tenían todo el derecho de poder, pues ahora sí que demostrar que el libro mentía. Y lo que les dije es, bueno, es que todo lo que está ahí está fundamentado en investigaciones de alguien más, en artículos científicos, en artículos de prensa, en informes de las propias instancias, en los informes a nivel nacional e internacional que México emite para estos instrumentos. No es que mientan, es que si los instrumentos mienten, pues entonces son los instrumentos. Entonces hubo mucho cuidado en esa parte. Sí hubo reacciones negativas en un principio, y sí hubo algo en las reuniones, sobre todo cuando coincidíamos, hubo pues conatos de agresión. Pero con el tiempo, como les decía, no es una investigación sin ánimo de ser una cuestión de satanizar a nadie. Simple y sencillamente es explicar un fenómeno que incluso mucha de la gente que estaba involucrada con la tríada no se había dado cuenta. Los mismos miembros de la tríada a veces no se dan cuenta que son parte de este fenómeno. Y sí hubo personas que me dijeron, es que yo no sabía que estaba haciendo esto. Pero sí, en general, no es tanto que tuve mucho cuidado en fundamentar bien el libro, en no hacer señalamientos fuera de fundamento, y las agresiones se han ido reduciendo a medida que la gente ha ido comprendiendo. Y la prueba más palpable de la aceptación de este descubrimiento fue que pues la propia Semarnat, la CONAM, que incluso yo critico bastante en el libro, está en una postura de decir, necesitamos aprender. No, por ahí alguien me dijo de la Secretaría, cuando yo regalé el libro a algunas personas de esas agencias, y me dijeron, es que no teníamos idea. Ahora con los nuevos gobiernos, que así se daban las cosas. Entonces, una de las principales instancias que yo más cuestiono en el libro, que es la CONAM, está en esta postura de decir, estamos leyendo, estamos aprendiendo y estamos dispuestos a cambiar y a que esto deje de ser como había venido haciendo en otros sexenios durante la época neoliberal. Pues los invito a leer el libro. Este es el primer tomo, hay otros 2 tomos que están en elaboración. El libro se llama En defensa de Bacalar, tomo 1, entendiendo cómo funciona la tríada del ambientalismo neoliberal. Creo que a muchos de los que hemos trabajado con manejo de recursos naturales, o la gente que estamos interesadas en la conservación, en el cambio climático y lo demás, nos puede ayudar mucho a entender cómo sí y cómo no hacer instrumentos o trabajar con las comunidades de manera que sea una corresponsabilidad. Hay otros libros que estamos preparando y que hemos preparado. Estamos muy interesados en validar y en poner de manera visible el conocimiento local. Hay que entender que el conocimiento local en México tiende a tomarse como algo muy folclórico. Ay, la gente, ¿no?, con su conocimiento comunitario, pero el conocimiento local es una herramienta poderosísima
para tomar decisiones porque viene de toda esta experiencia de generaciones, de las comunidades, de este conocimiento milenario, generacional, donde la gente puede plantear soluciones porque conoce su ecosistema, conoce su territorio, cómo funciona, y además de todo eso trabaja todos los días en las zonas donde queremos hacer algún tipo de solución. Entonces, en ese sentido, tenemos ahorita los libros que se están construyendo. Por ejemplo, estamos trabajando con las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Hay un libro que de hecho en la conferencia salió, porque la gente lo ha estado leyendo, se llama el área destinada voluntariamente a la conservación de Nuevo Bécar, una comunidad, el área natural protegida establecida por una comunidad que les dio la gobernanza y el manejo integral de su territorio. Es un tipo de área natural protegida que está establecida en la ley y que le permite a las comunidades el poder tomar todas sus actividades a nivel de territorio, organizarla, estructurarla con pleno respeto a su patrimonio biocultural, a su visión de territorio a largo plazo, y certificarlo para volverlo un área donde se le da la gobernanza a las comunidades. Este libro lo han leído ya varios líderes comunitarios y esto les ha ayudado a convencerse de que quieren establecer ese tipo de régimen que viene a proteger los territorios desde la visión y la decisión de las propias comunidades. Hay otros libros que también les puede interesar. Tengo un libro que escribí hace unos años que se llama En Campo. Es un libro de anécdotas graciosas sobre lo que implica trabajar en campo para alguien que estudió biología y que trabaja en las comunidades. Eso le ayuda bastante a los estudiantes recién egresados. Hay otro libro que también les puede interesar, que es el de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre en vida libre. Hago un análisis de cómo funciona el manejo de vida silvestre en México, cuáles son los instrumentos, cómo se maneja, cómo se trabaja, cómo se crean los proyectos y cuáles han sido las principales problemáticas. Un caso muy interesante que es un libro que estamos preparando que se llama El boicot a la vida silvestre. El boicot a la vida silvestre es algo muy similar a lo que le pasó a las áreas naturales protegidas con el ambientalismo neoliberal. En el 2000, cuando se establecieron todo este modelo de manejo de vida silvestre, la comunidad, la sociedad lo tomó perfectamente bien y llegamos a tener más hectáreas en vida silvestre, en UMAS, que en áreas naturales protegidas. Eso no convenía para el ambientalismo neoliberal y entonces en el 2012 al 2014 más o menos se hizo un boicot en el cual se presentó un informe diciendo que eran un fracaso, que no funcionaban, se retiraron los apoyos, se hizo una serie de acciones y entonces se fue en picada el modelo de manejo de vida silvestre, pero no, les vuelvo a recalcar, llegamos a tener más hectáreas en este esquema de manejo voluntario de vida silvestre y de territorios en algún punto por ahí del 2010 al 2012 que lo que teníamos en áreas naturales protegidas, y estos eran financiados, impulsados y mantenidos por los ciudadanos. Es un modelo de ciudadano, sigue funcionando, sigue habiendo muchas gentes involucradas en ese modelo, pero ha sido satanizado. Entonces también vamos a estar trabajando en una publicación para reivindicar, porque en Conavio, en el 2010 aproximadamente, hizo una publicación, una investigación, guardaron casi todos los datos, encontramos la base de datos y resultó que lo que nos dijeron no era tal. El modelo funcionaba perfectamente y nos da una idea muy clara de cómo se manejaba la vida silvestre en todo el país. Ese es un libro que también puede resultar muy interesante para reivindicar a esos miles de productores, que eran más de 7,000 familias, que a nivel país llegaron a manejar millones de hectáreas y conservarlas en el esquema de vida silvestre. Entonces, los invito a que los lean. Los libros los pueden encontrar para comercialización en Amazon. Yo también, a través de mí, les dejo el correo electrónico donde se pueden solicitar, y a través de los distribuidores locales. En el caso de Cozumel es la librería Red de Crearte, y en Chetumal
Chetumal y toda la zona del sur de Quintana Roo, pero también los enviamos a todo el país. La idea es precisamente que puedan estar al alcance de las comunidades y a veces es mucho más sencillo poder distribuirlos directamente. Entonces, también si quieren distribuirlos en su zona, pueden platicar conmigo y podemos ver más o menos cómo mandar paquetes de libros para que pueda irse distribuyendo en otras zonas. Actualmente nada más en Quintana Roo y Campeche es donde estamos distribuyendo, y a través de Amazon por la página web buscan el título del libro y ahí lo pueden comprar, se envía a todo el mundo. Quiero agradecerle a Red Recrearte, a la Librería Colectiva, a la UCRO y en especial a Sai, a Claudia Cifuentes, a Adrián Villegas por todo el esfuerzo de organización y logística que hizo posible este maravilloso encuentro que tuvimos con la gente el día de hoy y de esta energía que se generó para poder impulsar algunas otras actividades, y esperemos que no sea la última vez que nos inviten a Cozumel. Muchísimas gracias a todos ustedes.